La mansión Valcárcel no parecía una casa, sino una advertencia. Se alzaba sobre la colina de San Miguel con sus muros blancos, sus cristales enormes y sus jardines tan perfectos que hasta las rosas parecían tener miedo de crecer fuera de lugar. Dentro, el silencio caminaba con zapatos caros. Los empleados hablaban bajo, los relojes sonaban discretos, y cada mueble antiguo recordaba a cualquiera que entrara que el dinero podía comprar comodidad, pero no necesariamente ternura. Isabel Valcárcel estaba de pie en el salón principal con una carpeta color marfil entre las manos. No necesitaba levantar la voz para hacer daño. Algunas personas dominan ese arte con la elegancia con que otras sirven té. Frente a ella, Lucía Mendoza mantenía la espalda recta, aunque llevaba toda la mañana trabajando en la cocina de un hotel y todavía tenía olor a pan tostado en el cabello. Mateo, su hijo de 6 años, se escondía detrás de su falda. La casa auxiliar debe quedar libre antes de fin de mes, dijo Isabel, pasando una página que no necesitaba leer. Hay asuntos legales, reorganización de patrimonio, mantenimiento. Ya sabes cómo son estas cosas, Lucía. Lucía sí sabía cómo eran esas cosas. Eran palabras limpias para cubrir una intención sucia. Reorganización significaba fuera. Patrimonio significaba esto nunca fue tuyo. Mantenimiento significaba tu presencia incomoda. Ella bajó apenas la mirada hacia Mateo, que apretaba contra el pecho una mochila azul con un dinosaurio descosido. El niño no entendía de escrituras ni herencias, pero entendía perfectamente cuando un adulto hablaba de él como si fuera una silla mal puesta. No tiene que explicarme tanto, señora Isabel, respondió Lucía con calma. Cuando alguien quiere echarte, siempre encuentra una palabra elegante para no decir echar. Isabel frunció los labios. Le molestaba que Lucía no suplicara. A la gente como Isabel le resulta intolerable la pobreza cuando viene acompañada de dignidad, porque entonces ya no puede sentirse generosa ni superior. Lucía había sido la esposa de Daniel Valcárcel, el hijo menor de la familia, pero Daniel llevaba 2 años bajo tierra, y para Isabel, la viudez de Lucía había caducado como una invitación vieja. Mateo tiró suavemente de la falda de su madre. «Mamá, ¿yo rompí algo?», preguntó en voz baja. Lucía sintió esa pregunta como un plato que se cae dentro del pecho. Se inclinó hasta quedar a la altura de su hijo y le acomodó el cabello oscuro, húmedo por la llovizna de la mañana. «No, mi amor, tú no rompiste nada. A veces los adultos dicen cosas torpes porque no desayunaron suficiente paciencia». Mateo la miró con seriedad, como si evaluara aquella explicación médica. Entonces la abuela Isabel debería comer pan dulce. Lucía quiso reír, pero solo le salió una respiración temblorosa. Isabel, por supuesto, no encontró gracia en el diagnóstico. En la familia Valcárcel, el humor era tolerado únicamente cuando venía de un invitado importante, de preferencia dueño de bancos. En la boca de un niño con zapatos gastados, sonaba a falta de respeto, y sin embargo, por un segundo, la sala pareció menos fría. En ese preciso momento, Alejandro Valcárcel entró por el corredor lateral, todavía con el abrigo negro sobre los hombros y el cansancio de 3 vuelos internacionales en la cara. Su chofer venía detrás cargando un maletín de cuero, pero Alejandro levantó una mano y el hombre se detuvo sin necesidad de palabras. Era así en su mundo. Bastaba un gesto suyo para que puertas, cuentas, empleados y abogados se movieran. Alejandro no había planeado volver tan temprano. En realidad, rara vez planeaba volver a ninguna parte con alegría. Regresaba a la mansión como se regresa a una oficina cerrada, porque era suya, porque debía hacerlo, porque allí estaban los documentos, la historia familiar y una colección de retratos severos que parecían juzgarlo, incluso cuando no había hecho nada. Pero aquella tarde oyó la voz de Isabel y se quedó inmóvil antes de cruzar el umbral. «El niño necesita estabilidad», decía Lucía. «Si quiere que nos vayamos, me iré. Encontraré un cuarto, hablaré con la escuela, haré lo que tenga que hacer, pero no le diga delante de él que sobra. No convierta su apellido en una puerta que le cierran en la cara». Algo se movió en Alejandro, aunque él no habría sabido nombrarlo. Tal vez culpa, tal vez vergüenza, tal vez esa pequeña parte humana que había sobrevivido debajo de capas de contratos, reuniones y silencios. Miró a Mateo y vio que el niño intentaba meter un pie detrás del otro para ocultar un agujero en la punta del zapato. La imagen fue ridícula y brutal,
un Valcárcel escondiendo pobreza dentro de la casa Valcárcel. Isabel notó la presencia de su hijo mayor y se volvió con alivio, convencida de que Alejandro pondría orden. Siempre lo hacía. Él era el hombre que firmaba despidos sin parpadear, que compraba edificios enteros con la misma emoción con que otros compraban café, que no toleraba dramas domésticos. Isabel esperaba encontrar en él un muro, y lo encontró, sí, pero no estaba segura de qué lado del muro había quedado ella. Alejandro dijo, justo a tiempo, hay que resolver esta situación antes de que se vuelva desagradable. Qué palabra tan curiosa, desagradable, como si el dolor empezara solo cuando incomodaba a quienes tenían alfombras persas. Alejandro dejó el abrigo sobre el respaldo de una silla y miró primero a su madre, luego a Lucía. Ella no bajó la vista. Lo conocía como se conoce a una figura distante en una fotografía familiar. El hermano poderoso de su esposo, el dueño de casi todo, el hombre que envió flores perfectas al funeral y nunca supo qué decirle al niño. ¿Mateo escuchó todo?, preguntó Alejandro. La pregunta cayó más pesada que una acusación. Isabel pestañeó, ofendida no por haber herido al niño, sino por haber sido notada en el acto. Lucía apretó la mano de su hijo. Mateo, creyendo que debía responder, levantó un poco la mochila. Yo escuché poquito, dijo. Pero mi poquito fue bastante. Alejandro bajó la mirada hacia él. Había presidido reuniones con ministros, inversionistas extranjeros y hombres que sonreían mientras afilaban cuchillos invisibles. Pero aquella frase de un niño le dejó sin defensa. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué ordenar. El poder sirve para abrir puertas, pensó, pero no para desoír una voz de 6 años que acaba de entender que alguien no lo quiere cerca. Entonces el cielo rugió sobre la colina. Las ventanas vibraron con un trueno largo, casi teatral, como si la naturaleza también hubiera decidido participar en la reunión familiar. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego toda la mansión quedó a oscuras. En algún lugar del fondo sonó una alarma breve. Isabel soltó un suspiro irritado, porque incluso los apagones le parecían una falta de educación cuando ocurrían en su propiedad. El personal empezó a moverse con linternas. Alguien dijo que el portón eléctrico se había bloqueado, que la lluvia había tumbado una rama sobre el sistema exterior, que la casa auxiliar estaba sin comunicación. Lucía reaccionó de inmediato. Allí estaban las medicinas de Mateo, su ropa seca, el viejo inhalador que a veces necesitaba cuando el aire se volvía demasiado húmedo. Sin pedir permiso, tomó a su hijo de la mano y cruzó hacia la puerta. No salgas con este clima, ordenó Isabel. Lucía ni siquiera se giró. Mi hijo duerme allí, señora. La tormenta no me asusta tanto como dejarlo sin lo que necesita. Alejandro tomó una linterna del aparador y la siguió. No lo decidió con nobleza ni dramatismo. Simplemente sus pies se movieron antes que su orgullo. Afuera, la lluvia caía con furia, golpeando los caminos de piedra y doblando las bugambilias contra los muros. La mansión, tan impecable desde lejos, parecía de pronto inútil frente al agua. El dinero podía iluminar una ciudad, pero no siempre podía mantener encendida una bombilla cuando hacía falta. La casa auxiliar estaba al final del jardín, cerca del antiguo cuarto de herramientas. Era pequeña, de paredes amarillas, con tejas gastadas y una cocina que olía a sopa, jabón barato y crayones. Alejandro entró detrás de Lucía y quedó desconcertado por el calor de aquel lugar. No calor de calefacción, porque la calefacción apenas funcionaba, sino calor de vida. Había dibujos de Mateo pegados en la nevera, una taza astillada con flores, una manta remendada sobre el sofá. Mamá, mi dinosaurio se mojó, anunció Mateo, mostrando la mochila como si presentara una tragedia nacional. Sobrevivirá, dijo Lucía, buscando a tientas una vela. Los dinosaurios pasaron por cosas peores. Alejandro iluminó la cocina con la linterna. Su reflejo apareció en la ventana. Traje oscuro, reloj caro, zapatos italianos llenos de barro por primera vez en su vida. Parecía un error administrativo dentro de aquel espacio humilde. Mateo lo observó con curiosidad, entornando los ojos como solo hacen los niños cuando están a punto de desarmar a un adulto con una pregunta. ¿Tú eres mi abuelo?, preguntó. La palabra abuelo golpeó a Alejandro con una fuerza absurda. Tenía 57 años, un imperio de hoteles, 3 casas, 2 helicópteros a disposición y una agenda que otros organizaban en bloques de 15 minutos, pero nadie lo llamaba abuelo. Daniel había muerto antes de enseñarle cómo acercarse a ese niño. O quizá Alejandro se había escondido detrás del trabajo para no aprender. Miró a Lucía,
vio tensión en su rostro y algo cobarde nació dentro de él. «Soy Alejo», respondió. «Demasiado rápido. Estoy ayudando con la electricidad». Lucía levantó la vista. Sabía quién era Alejandro Valcárcel. No era una mujer distraída ni una tonta agradecida, como Isabel habría preferido imaginarla. Pero en la penumbra, con Mateo cansado y la tormenta cerrando el mundo alrededor, no quiso pelear una identidad. Alejandro, en cambio, se aferró a aquella media mentira como quien encuentra una puerta secreta. «Alejo». «No, don Alejandro, no, señor Valcárcel, no, presidente del grupo, solo Alejo». «Pues Alejo», dijo Mateo, «si arreglas la luz, también puedes arreglar mi robot». Se le cayó una pierna desde marzo. «Una cosa a la vez», murmuró Alejandro. Lucía soltó una pequeña risa, casi involuntaria. Era una risa cansada, pero real. Alejandro la escuchó como si viniera de otra época. En su casa grande, las risas solían ser educadas, medidas, ofrecidas como servilletas durante las cenas formales. Aquella, en cambio, tenía harina, lluvia y agotamiento. Tenía algo que él no sabía comprar. La señal del teléfono iba y venía como una promesa poco confiable. Lucía logró marcar a doña Elvira, la vecina que vivía al otro lado del muro de servicio. Alejandro no quiso escuchar, pero la casa era demasiado pequeña y la preocupación demasiado grande para esconderse. «Sí, doña Elvira, estamos bien. No, no le diga a Mateo que me oyó nerviosa». «¿Encontró el repuesto del inhalador?» «Gracias. Mañana le pago lo de la medicina. Se lo juro». «No, no compre de la cara. La genérica sirve». «Sí, ya sé que no debería esperar, pero esta semana fue complicada». Alejandro se quedó quieto con la linterna en la mano. Había aprobado presupuestos millonarios sin leer cada línea. Había gastado en una botella de vino lo que Lucía dudaba en gastar en medicina. Y aún así nunca se había sentido tan miserablemente rico. Ella colgó rápido, tragándose el miedo antes de que Mateo pudiera verlo. Luego se volvió hacia su hijo con una sonrisa fabricada con cinta adhesiva emocional, de esas que las madres pobres usan a diario y nadie premia. «Todo está perfecto, capitán», dijo Lucía. «Solo una lluvia con complejo de telenovela». Mateo se subió al sofá y abrazó su mochila mojada. «Las telenovelas tienen comerciales. Esta lluvia no deja descansar». «Presenta tu queja al cielo», contestó ella, envolviéndolo con la manta. «Pero con respeto, que todavía necesitamos que pare». Alejandro observó aquella escena y sintió una incomodidad nueva. No era compasión. La compasión, cuando viene desde arriba, suele parecerse demasiado al desprecio. Era algo más difícil. Reconocimiento. Lucía no estaba esperando que nadie la salvara. Estaba sosteniendo el techo con las dos manos mientras hacía reír a su hijo. Y él, que había pasado la vida creyéndose indispensable, descubrió que en aquella cocina apenas sabía dónde poner la linterna. El apagón se alargó. La lluvia golpeaba el techo con insistencia, y el viejo tablero eléctrico de la casa auxiliar soltaba un zumbido poco tranquilizador. Alejandro se acercó por instinto, abrió la tapa metálica y examinó los cables. No era técnico, pero sabía lo suficiente para no matarse de inmediato, que ya era más de lo que algunos ejecutivos podían decir de sí mismos. Lucía se cruzó de brazos, mirándolo con sospecha. «¿Seguro que sabe hacer eso? He visto hacerlo muchas veces. Esa frase ha destruido más muebles que los terremotos». Alejandro casi sonrió. Casi. Movió un interruptor, esperó, revisó otro. Sus dedos, acostumbrados a plumas de lujo y pantallas táctiles, se mancharon de polvo. Mateo lo miraba fascinado desde el sofá, como si presenciara un duelo entre un hombre serio y una caja con cables. Por fin, una bombilla sobre la cocina parpadeó y encendió con una luz amarilla, débil pero suficiente. Mateo aplaudió como si Alejo hubiera inventado el fuego. «Ganó la caja», gritó el niño. «Creo que ganó él», corrigió Lucía. «No, mami. Él solo negoció con la caja». Alejandro dejó escapar una risa breve, oxidada, casi sorprendido de que aún supiera hacerlo. Lucía lo miró entonces con más atención. En esa risa no había arrogancia, había soledad. Y Lucía, que había aprendido a desconfiar de los hombres con traje porque a menudo traían problemas doblados en los bolsillos, sintió una punzada de curiosidad. No de confianza todavía. La confianza era pan de otro horno, pero sí curiosidad. Cuando la luz volvió parcialmente en la mansión, un empleado llegó corriendo con un paraguas enorme. Dijo que doña Isabel pedía que regresaran todos al salón, porque el asunto de la casa auxiliar debía quedar cerrado esa misma noche.
Lucía cerró los ojos un segundo. Estaba mojada, cansada y con Mateo somnoliento en brazos, pero enderezó los hombros como si se pusiera una armadura invisible. Alejandro reconoció ese gesto. Era el gesto de quien no tiene ejército, pero igual va a la guerra. Caminaron de vuelta bajo la lluvia más suave. Mateo insistió en llevar la linterna, apuntándola hacia los charcos como si buscara tesoros. Alejandro iba detrás, preguntándose en qué momento exacto había decidido mentir. Había dicho, soy Alejo, para escapar de su apellido. Sí, pero también para escapar de la mirada de Lucía. Quería que ella le hablara sin miedo, sin cálculo, sin esa distancia que todos levantaban ante Alejandro Valcárcel. El problema era que una mentira cómoda no deja de ser mentira. En el salón, Isabel esperaba junto a 2 empleados y un abogado de la familia que, aparentemente, había considerado apropiado aparecer durante una tormenta. Hay profesiones que tienen un talento especial para surgir cuando alguien va a perder algo. Sobre la mesa había documentos protegidos por una carpeta plástica. Lucía dejó a Mateo en una silla cercana y le secó la cara con la manga. El niño, medio dormido, no soltó la linterna. Esto no puede seguir así, dijo Isabel. Daniel ya no está. Lucía debe rehacer su vida en otro lugar. El niño puede recibir ayuda económica, naturalmente, pero no bajo este techo. Una familia como la nuestra debe pensar en el futuro. Alejandro miró a su madre. Durante años había admirado su firmeza, confundiéndola con fortaleza. Ahora veía otra cosa, miedo vestido de apellido. Isabel temía a Lucía porque no podía comprar su obediencia, y temía a Mateo porque el niño recordaba a Daniel en los ojos, y en esa manera dulce de quedarse callado cuando lo herían. Alejandro sintió que algo antiguo se rompía dentro de él, tal vez el último hilo de una lealtad mal entendida. ¿Y cuál es ese futuro?, preguntó él. Isabel parpadeó. Uno ordenado. No, ordenado no, cómodo para ti. La sala quedó inmóvil. Lucía bajó la mirada, no por sumisión, sino para evitar que Mateo viera la tensión en sus ojos. Ella no quería una batalla entre ricos donde su hijo fuera el trofeo. No quería deberle nada a Alejandro, tampoco. Había aprendido que en las casas grandes la ayuda a veces viene con una cuerda atada al tobillo. Sin embargo, no podía negar que aquella noche algo había cambiado en la voz de ese hombre. Isabel endureció el rostro. Alejandro, no permitas que una empleada emocionalmente alterada manipule esta situación. Ese niño necesita disciplina, nombre, estructura, no una madre que apenas puede sostenerlo. Mateo abrió los ojos. Lucía sintió que la sangre le subía al rostro, pero no gritó. Se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Si Isabel esperaba lágrimas, se equivocaba. Lucía lloraba en privado, mientras lavaba platos o cosía botones a medianoche. Frente a quienes querían humillarla, su dolor se volvía piedra. Alejandro dio un paso hacia el centro de la sala. No levantó la voz. No hizo falta. Había hombres que gritaban porque nadie los escuchaba. Alejandro llevaba décadas siendo obedecido incluso cuando hablaba bajo. Pero esta vez no habló como dueño de hoteles, ni como presidente de nada. Habló como un hombre que acababa de entender, tarde y mal, que un niño no debería ganarse el derecho a pertenecer. Quien eche a mi nieto de esta casa, dijo, será el primero en salir de ella. Nadie se movió. Ni Isabel, ni el abogado, ni los empleados que fingían no respirar. La frase quedó suspendida en el aire como un vaso a punto de caer. Mateo miró a Alejandro con la linterna apoyada en las rodillas. Lucía también lo miró, y en sus ojos no hubo gratitud inmediata, ni amor repentino, ni música de violines. Hubo algo mucho más complicado, una pregunta, porque Alejandro la había defendido, sí, pero ella acababa de oírlo decir, mi nieto. Isabel abrió la boca, pero no salió nada. Era raro verla sin palabras, casi un evento histórico, aunque nadie tuvo la imprudencia de aplaudir. Alejandro sostuvo su mirada hasta que ella apartó la suya primero. Después se giró hacia Lucía y Mateo. Quiso decir algo correcto, algo humano, algo que no sonara a decreto. Pero los hombres acostumbrados a mandar suelen descubrir, en momentos importantes, que no saben pedir perdón ni permiso sin parecer enfermos. Esta noche se quedan, dijo finalmente. Mañana hablaremos con calma. Lucía asintió despacio. Mi hijo se queda porque tiene derecho, no porque alguien se apiadó de él. Alejandro recibió la frase sin defenderse. Le dolió, y tal vez era justo que doliera. Mateo bajó de la silla, caminó hasta él y le devolvió la linterna con solemnidad. Gracias,
Alejo, dijo el niño, pero mi robot todavía está cojo. Alejandro tomó la linterna. Esa pequeña mentira, ese nombre simple, volvió a posarse entre ellos. Alejo. La palabra le ofrecía una salida peligrosa. Podía seguir siendo alguien menos temido, alguien más cercano, alguien que entrara en la cocina amarilla sin que Lucía levantara muros. Sabía que debía corregirlo. Sabía que debía decirle a Mateo que él no era un técnico amable, sino su abuelo distante y poderoso. Pero el silencio llegó antes que la honestidad. Lucía tomó la mano de su hijo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió apenas hacia Alejandro. La lluvia seguía sonando contra los cristales, pero ya no parecía tan fuerte como antes. Buenas noches, señor Valcárcel, dijo ella, marcando la distancia con una cortesía impecable. Alejandro inclinó la cabeza. Mateo, desde abajo, susurró, buenas noches, Alejo. Y allí, entre dos nombres distintos, empezó el problema. Porque Alejandro Valcárcel había protegido a su nieto con una sola frase, sí, y había dejado muda a toda su familia. Pero también había probado, por unos minutos, la dulzura peligrosa de no ser tratado como un hombre poderoso. En la casa grande, volvió la luz. En la casa auxiliar, una bombilla amarilla quedó encendida, y él, que siempre había sabido controlar puertas, contratos y destinos, no supo controlar el deseo de volver. A la mañana siguiente, Alejandro Valcárcel despertó en su habitación principal con una sensación absurda. La mansión estaba demasiado silenciosa. Siempre lo había estado, claro. Durante años, él había confundido aquel silencio con paz, igual que algunos confunden un cuarto vacío con orden. Las cortinas automáticas se abrieron a las 6 en punto. El café apareció sobre la bandeja de plata, y su asistente dejó 3 carpetas junto a la puerta. Todo funcionaba con precisión. Todo, salvo él. Se quedó mirando sus zapatos embarrados junto al vestidor. Nadie los había limpiado, porque él había dado orden de que no tocaran nada. La tierra seca en el cuero italiano parecía una prueba criminal. Le recordaba la casa auxiliar, la bombilla amarilla, la risa de Mateo y la forma en que Lucía había dicho «Señor Valcárcel», como quien levanta una pared con una sola palabra. Alejandro había ganado discusiones más difíciles, pero ninguna lo había dejado tan incómodo. En el desayuno, Isabel apareció vestida de beige, el color oficial de las personas que quieren parecer tranquilas mientras planean guerras familiares. Dejó su taza sobre la mesa y observó a su hijo con los ojos entornados. Anoche exageraste, dijo. Nadie estaba echando al niño a la calle. Solo intentábamos proteger el apellido. Alejandro untó mantequilla en una tostada que no quería comer. El apellido no tiene frío cuando lo sacan de una casa, mamá. Un niño sí. Isabel respiró hondo, como si la compasión ajena fuera una corriente de aire desagradable. Lucía siempre ha sabido provocar lástima. Daniel era blando con ella por eso. El nombre de su hermano muerto cayó sobre la mesa con la delicadeza de un cuchillo. Alejandro no contestó enseguida. Pensó en Daniel, en su manera torpe de amar, en todas las llamadas que él no respondió porque tenía juntas, vuelos, cifras, asuntos urgentes. ¡Qué palabra tramposa, urgente! Casi siempre llega disfrazada de importancia y se lleva lo único que no vuelve. Daniel eligió a Lucía, dijo al fin. Y Mateo no debe pagar porque a ti no te gustó esa elección. Isabel apartó la mirada. En la mansión Valcárcel, nadie estaba acostumbrado a que Alejandro hablara de emociones sin convertirlas en contratos. Él mismo se sorprendió, pero la sorpresa no le impidió levantarse antes de terminar el café. Tomó las llaves de un auto discreto, rechazó al chofer con un gesto y salió sin explicar a dónde iba. Eso, en su caso, equivalía a un acto de rebeldía casi juvenil. A las 8:30, Lucía estaba arrodillada frente al fregadero de la casa auxiliar, peleando contra una gotera que caía con paciencia diabólica dentro de una cubeta. Había dormido poco. Mateo despertó 2 veces preguntando si tendrían que empacar, y ella le prometió que no esa semana. No prometió más porque las madres decentes no deberían jurar lo que el mundo todavía no les firma por escrito. Cuando oyó tocar la puerta, pensó que sería doña Elvira con pan o con consejos, que a veces llegaban juntos y a veces eran igual de duros. Pero al abrir encontró a Alejandro, vestido sin traje, con camisa gris y una caja de herramientas demasiado nueva en la mano. Lucía miró primero la caja, luego los zapatos, luego su cara. «Buenos días», dijo él. «Depende de quién pregunte», respondió ella. «Si viene el presidente de la familia Valcárcel, no».
Si viene Alejo, el electricista, quizá. Alejandro aceptó el golpe con una inclinación leve. Hoy vine por la gotera. ¿Qué informado está el sistema eléctrico sobre mis problemas de plomería? Mateo apareció detrás de su madre con el cabello revuelto y un cepillo de dientes en la mano. Alejo, mi robot sigue cojo. Primero la gotera, dijo Lucía. Siempre dicen eso los gobiernos, suspiró Mateo. Alejandro no supo si reír o pedir un informe sobre quién le enseñaba política al niño. Lucía sí rió, y aquella risa abrió una rendija en la mañana. Ella se hizo a un lado para dejarlo pasar, aunque no del todo. Alejandro notó esa distancia precisa. Lucía no era descortés. Simplemente sabía colocar límites como quien pone una olla sobre el fuego, sin ruido, pero con intención. La caja de herramientas resultó ser un problema. Era demasiado brillante, demasiado completa, demasiado recién comprada. Lucía la observó mientras Alejandro se arrodillaba bajo el fregadero, con la incomodidad de un hombre que probablemente había firmado la compra de edificios con tuberías, pero nunca había visto una tan cerca. Mateo se sentó en el suelo a su lado, dispuesto a supervisar. Esa caja huele a tienda, dijo el niño. Todas las cajas vienen de una tienda, respondió Alejandro. La de don Ramiro huele a grasa y derrota. Esa no. Lucía se tapó la boca para no reír demasiado. Alejandro miró al niño con una seriedad casi diplomática. Estoy empezando. Se nota, dijo Mateo con piedad. Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro descubrió que una tuerca puede humillar más que un consejo de administración. La gotera no cedía, el trapo se empapaba, la llave inglesa resbalaba, y Lucía tuvo que inclinarse 2 veces para evitar que él aflojara lo que no debía. Cuando por fin el agua dejó de caer, Mateo aplaudió con moderación, como jurado estricto. Ganaste, pero por poquito. Acepto el resultado, dijo Alejandro. Lucía le ofreció una toalla vieja para secarse las manos. Él la tomó con cuidado, notando los bordes remendados, la suavidad gastada de las cosas que han servido más de lo que prometieron. En su mundo, las toallas desaparecían al primer hilo suelto. Allí, en cambio, todo tenía una segunda oportunidad. Las telas, las tazas, las sillas, quizá hasta los hombres torpes que mentían sobre saber arreglar fregaderos. Le debo el arreglo, dijo Lucía. Alejandro se tensó. No me debes nada. No dije que fuera dinero. Puedo pagar con café. Es barato, fuerte y no pregunta demasiado. Él aceptó. Se sentó a la mesa pequeña de la cocina, donde había migas de pan, un cuaderno de tareas y 3 crayones sin punta. Lucía sirvió café en una taza astillada y le puso delante un plato con pan tostado. Alejandro miró el plato como si fuera un regalo extranjero, no porque fuera poco, sino porque nadie le servía algo en su casa con esa naturalidad simple, sin esperar una orden o una propina. Mateo puso el robot sobre la mesa. Le faltaba una pierna y tenía una calcomanía de estrella en la cabeza. Se llama Comandante Chispa, explicó. Perdió la pierna peleando contra una silla. Las sillas son enemigas peligrosas, dijo Alejandro. Lucía lo miró sorprendida. Cuidado, está desarrollando sentido del humor. Es provisional, respondió él. Mateo suspiró con alivio. Menos mal. Mucho humor de golpe puede marear. Arreglar el robot fue más difícil que la gotera. Alejandro se quitó el reloj sin darse cuenta y lo dejó sobre la mesa. Lucía lo vio. No conocía la marca exacta, pero conocía el brillo de las cosas que valen más que 3 meses de alquiler. No dijo nada. Solo guardó la observación en esa parte del pensamiento donde las mujeres prudentes archivan señales antes de permitir que se llamen sospechas. El robot volvió a caminar con una pierna ligeramente torcida. Mateo lo declaró un milagro aceptable. Alejandro sintió una satisfacción desproporcionada, casi ridícula. Había cerrado negociaciones internacionales con menos orgullo que aquella reparación mal hecha. Quizá porque ningún inversionista lo había mirado nunca como Mateo miraba al comandante Chispa, dando 2 pasos sobre la mesa. Gracias, Alejo, dijo el niño. Ahora cojea con dignidad. Lucía apartó la taza de Alejandro y empezó a recoger la mesa. La dignidad sirve mucho cuando una pierna no coopera. Él quiso responder algo ligero, pero se quedó mirando sus manos. Tenía polvo bajo las uñas. El reloj seguía sobre la mesa, brillante, acusador. Lo tomó rápido, casi con culpa. Lucía fingió no verlo. Esa fue su primera generosidad del día, permitirle creer que aún podía esconderse. Más tarde, Lucía tuvo que ir al mercado antes de entrar al hotel. Alejandro, que debía estar revisando informes trimestrales,
oyó salir de su propia boca una frase poco razonable. «¿Puedo acompañarte?» Lucía lo miró como se mira a un gato que anuncia que sabe nadar. ¿Al mercado? Sí. ¿Ha ido alguna vez a un mercado donde el piso está mojado, la gente grita ofertas y nadie le abre la puerta? He estado en reuniones de accionistas. No puede ser peor. «Ay, Alejo», dijo ella, tomando su bolsa de tela. «Qué inocente suena cuando se esfuerza». El mercado de San Miguel recibió a Alejandro con olores, voces y colores en absoluto interesados en su autoridad. Había montañas de mangos, cilantro fresco, pescado sobre hielo, mujeres regateando con la precisión de abogadas y vendedores, capaces de detectar a un novato a 20 metros. Lucía caminaba entre los puestos con seguridad, saludando por nombres, tocando tomates, oliendo hierbas, calculando monedas. Alejandro la siguió con la torpeza elegante de un cisne obligado a usar chanclas. «Necesitamos medio kilo de naranjas», dijo ella. Alejandro señaló una caja completa. «¿Esta?» El vendedor sonrió con demasiada rapidez. Lucía intervino antes de que el hombre le vendiera media huerta. «Medio kilo, Alejo. No vamos a fundar una empresa de jugos». Parecían pocas. Para alguien que vive con sentido común, no. Él bajó la mirada hacia las naranjas. «Estoy aprendiendo, eso espero, porque si compra todo el puesto, Mateo va a desayunar naranja hasta la universidad». El vendedor se rió. Alejandro pagó, pero lo hizo con un billete grande, demasiado grande. Lucía vio la reacción del vendedor, la pausa breve, el cálculo en los ojos. Tomó el cambio antes de que Alejandro dijera «quédese con todo», frase que ella sospechó rondándole la lengua como una mala costumbre. «Aquí la gente da propina cuando puede, no cuando se siente culpable», le dijo en voz baja. Alejandro guardó silencio. Ella no lo dijo con crueldad, pero le acertó igual. Él empezaba a notar que Lucía tenía una puntería tranquila para tocar lugares incómodos. No lo humillaba, lo corregía, y ser corregido por alguien que no quería nada de él resultaba extrañamente limpio. Después vino el autobús. Alejandro se detuvo frente a la puerta, como si el vehículo le hubiera pedido identificación moral. Lucía subió primero, pagó 2 pasajes y lo miró desde el pasillo. «Tiene que agarrarse del tubo». «Lo sé». El autobús arrancó antes de que terminara la frase. Alejandro perdió el equilibrio y casi terminó sentado sobre una señora con bolsas de cilantro. Mateo habría disfrutado la escena durante años, pero por desgracia estaba en la escuela. Lucía lo sostuvo del brazo, riendo sin disimulo. «En las reuniones de accionistas no hacen eso», murmuró él, «porque les falta alegría». Se sentaron al fondo. Alejandro miró por la ventana empañada las calles que casi nunca veía desde sus autos blindados. Tiendas con letreros pintados a mano, niños uniformados comiendo paletas, hombres arreglando motos en la acera, mujeres cargando bolsas y cansancio. No era otro mundo, era el mismo, solo que él había pagado mucho para no tener que mirarlo de cerca. Esa comprensión le resultó más incómoda que el frenazo del autobús. Lucía sacó una libreta pequeña y empezó a anotar gastos. Medicinas, uniforme, luz, comida, deuda con doña Elvira. Alejandro vio las cifras de reojo y sintió el impulso inmediato de borrar todos esos problemas con una transferencia. Era lo que sabía hacer, convertir angustias ajenas en números resueltos. Pero recordó su frase en la cocina, «no me debes nada», y entendió que ayudar sin escuchar podía ser otra forma de imponer. «¿Siempre anotas todo?», preguntó. «Si no lo anoto, el dinero se va como adolescente ofendido. ¿Podría ayudarte a organizarlo mejor?». Lucía levantó una ceja. «¿El electricista también da asesorías financieras?». «He leído algo, claro. Y yo he visto cirugías en televisión, pero no por eso opero rodillas». Alejandro aceptó la respuesta con una media sonrisa. Le gustaba esa forma de Lucía de no dejarse impresionar por nada, ni siquiera por las partes de él que intentaban salir sin permiso. Durante años, la gente había confundido su opinión con verdad solo porque llevaba su apellido. Lucía, en cambio, escuchaba, evaluaba y, si hacía falta, le lanzaba una sartén verbal envuelta en educación. En el hotel donde Lucía trabajaba, Alejandro se quedó en la entrada de servicio. Ella se puso una cofia, guardó las naranjas en una bolsa y adoptó otra expresión, la de quien entra a un lugar sabiendo que su cansancio no puede notarse demasiado. Un supervisor pasó cerca y la llamó sin mirarla. «Mendoza, hoy te quedas 2 horas más». Faltó Rosa. Lucía apretó la bolsa. «No puedo, tengo que recoger a mi hijo». «Entonces, consigue quien te cubra». Alejandro sintió que su voz quería intervenir con autoridad.
Quiso decir el nombre del supervisor, su cargo, su salario, la lista exacta de políticas laborales que estaba ignorando. Quiso ser Alejandro Valcárcel, el hombre ante quien nadie hablaba así. Pero Lucía lo miró apenas, y esa mirada decía: no, no me conviertas en espectáculo, no decidas por mí. Hablaré con Carmen, respondió ella al supervisor. Pero mañana necesito salir a mi hora. Está firmado. El hombre resopló y se fue. Alejandro notó que Lucía temblaba un poco de rabia, pero no se quebró. Ella se volvió hacia él con una sonrisa seca. Bienvenido al maravilloso mundo donde los contratos existen hasta que alguien con gafete decide olvidarlos. Eso no debería pasar. Muchas cosas no deberían pasar. Igual pasan. Por eso una aprende a cargar paraguas aunque el pronóstico diga sol. Alejandro se quedó allí cuando ella entró a la cocina. Por primera vez en años, las palabras revisión interna no le parecieron un trámite, sino una obligación. Había firmado tantas políticas desde salas con aire acondicionado que quizá había olvidado que cada línea terminaba sobre la espalda de alguien. Y esa tarde, esa espalda tenía nombre, tenía ojeras, tenía un hijo que llamaba Comandante Chispa a un robot cojo. Durante las semanas siguientes, Alejo empezó a aparecer con excusas pequeñas. Revisaba un enchufe, cambiaba una bisagra, llevaba un repuesto para el robot, acompañaba a Lucía al mercado si su turno terminaba tarde. Nunca llegaba con regalos caros, al principio porque sabía que ella los rechazaría. Después porque empezó a entender que la presencia, cuando no viene a mandar, puede ser más difícil y más valiosa que cualquier objeto. Mateo lo adoptó con la rapidez selectiva de los niños heridos. No confiaba en todos, pero cuando confiaba, lo hacía con preguntas. Quería saber si Alejo tenía miedo a la oscuridad, si sabía hacer arroz sin quemarlo, si los adultos también se sentían invisibles cuando otros hablaban sobre ellos. Alejandro respondía algunas cosas y otras no. Había preguntas de 6 años que dejaban más expuesto que una auditoría fiscal. Una tarde, mientras Lucía cosía el dobladillo del pantalón escolar de Mateo, Alejandro intentó ayudar con la cena. Peló una cebolla con solemnidad excesiva, como si estuviera desactivando un explosivo. Lucía lo observó desde la mesa. No tiene que amenazarla. Ya está muerta. Estoy concentrado. Se nota. La cebolla está confesando crímenes. Mateo, desde el suelo, levantó la vista. Alejo cocina como villano arrepentido. Alejandro dejó el cuchillo con dignidad lastimada. Puedo mejorar. Eso dijeron de mi papá cuando intentó hacer panqueques, dijo el niño. Luego tuvimos humo de postre. La mención de Daniel cayó suave, pero cambió el aire. Lucía siguió cosiendo, aunque sus dedos se detuvieron un instante. Alejandro miró al niño, sintiendo la culpa antigua volver con zapatos mojados. No había estado para Daniel. No había estado para Mateo. Ahora entraba en esa cocina bajo un nombre prestado, recibiendo una calidez que no había ganado del todo. Tu papá era bueno intentando cosas, dijo Alejandro. Con cuidado, Mateo asintió. Mamá dice que lo importante es intentar sin hacer que todos tengan que fingir que salió bien. Lucía no levantó la mirada. También digo que si alguien quema la comida, lava los platos. La filosofía debe tener consecuencias prácticas. Alejandro la miró con una ternura que lo tomó desprevenido. No era la belleza de Lucía lo que lo desarmaba, aunque la tenía. Esa belleza cansada de ojos firmes, cabello recogido sin ceremonia y manos capaces de consolar mientras trabajaban. Era su manera de mantenerse entera, sin endurecerse por completo. Había mujeres que se volvían muro para sobrevivir. Lucía era puerta con cerradura. Cálida, sí, pero no abierta para cualquiera. Esa noche cenaron sopa, arroz y plátano frito. Alejandro comió despacio, no porque le pareciera poco, sino porque cada cucharada tenía algo que en su mesa faltaba: conversación. Mateo contó que en la escuela dibujó una familia con una casa amarilla, una mansión grande, que parecía museo aburrido, y un hombre alto con una caja de herramientas. Lucía le preguntó por qué el hombre estaba tan serio en el dibujo. Porque todavía no sabe si lo van a invitar a quedarse, respondió Mateo. Nadie habló durante unos segundos. Alejandro bajó la cuchara. Lucía miró a su hijo con esa mezcla de orgullo y tristeza que solo conocen las madres de niños demasiado perceptivos. El narrador, si fuera indiscreto, diría que allí empezó algo parecido a una familia. Pero como la vida tiene mal genio, conviene no adelantarle finales felices antes de que termine de probar a la gente. Alejandro volvió a la mansión tarde, con olor a cebolla en las manos y una mancha de sopa en la manga. Su habitación lo recibió impecable, fría,
obediente. Sobre el escritorio lo esperaban documentos que necesitaban firma, entre ellos un informe de costos del hotel donde trabajaba Lucía. Lo abrió y leyó con una atención distinta: horas extras no pagadas, contratos temporales encadenados, supervisores con demasiada discrecionalidad. Antes habría visto porcentajes, ahora veía rostros. Tomó una pluma y escribió notas al margen. No ordenó cambios inmediatos con el gesto grandioso de quien quiere ser aplaudido. Hizo algo más difícil para un hombre como él. Empezó a revisar, línea por línea, nombre por nombre. Entendió que parte de su imperio descansaba sobre cansancios que nunca había querido mirar. Y aunque cambiar una política no reparaba una mentira, al menos impedía que la mentira siguiera alimentándose de ignorancia. Sin embargo, cada acercamiento a Lucía hacía más pesada la verdad. Ella empezó a contarle pequeñas cosas: que Mateo tenía pesadillas desde la muerte de Daniel, que Isabel nunca lo había abrazado sin corregirle algo, que ella guardaba las camisas de su esposo en una caja, porque no sabía si olvidar era traición o descanso. Alejandro escuchaba, y cada palabra era una llave que ella le entregaba sin saber que él tenía escondida una puerta entera. Una tarde, Lucía lo encontró en el patio arreglando la bicicleta vieja de Mateo. Alejandro hablaba por teléfono en voz baja, pero su tono no era el de Alejo, era firme, cortante, acostumbrado a que nadie lo interrumpiera. No aprueben esa cláusula, sin revisar el impacto sobre los empleados temporales, dijo, y quiero el informe completo antes del viernes. Lucía se detuvo detrás de la puerta. Alejandro colgó al verla. Por un segundo, ninguno de los dos habló. La bicicleta quedó entre ellos como una prueba torpe, con la cadena suelta y una rueda girando lentamente. Habla fuerte para ser electricista, dijo ella. Alejandro guardó el teléfono. Era un favor, un asunto de un amigo. ¿Qué amigos tan obedientes tiene? La frase no fue una acusación abierta, pero sí una ventana. Alejandro pudo decir la verdad entonces. Debió decirla. Tenía delante a Lucía con las manos manchadas de harina, el cabello escapándose del pañuelo y los ojos demasiado inteligentes para seguir aceptando casualidades. Pero él imaginó su rostro cerrándose, la mesa vacía, Mateo dejando de llamarlo Alejo, y eligió otra vez el camino más cobarde. Antes trabajé en administración, dijo. Aprendí algunas cosas. Lucía asintió lentamente. Ya veo, no veía todo, pero veía suficiente para que la confianza empezara a caminar con cuidado. Esa noche estuvo más callada. Sirvió café, escuchó a Mateo, sonrió cuando debía sonreír, pero dejó a Alejandro fuera de una parte de sí misma. Él lo notó. Por supuesto que lo notó. Los hombres controladores desarrollan una sensibilidad extraordinaria para detectar cuándo pierden terreno, aunque sean torpes para entender por qué lo merecen. Al despedirse, Mateo le entregó un dibujo nuevo. En él, Alejo aparecía sosteniendo una llave inglesa enorme junto a la casa amarilla. Había un sol arriba, aunque ese día había llovido. Alejandro miró el papel con un nudo en la garganta. ¿Por qué el sol?, preguntó. Mateo se encogió de hombros. Porque cuando usted viene, mamá se ríe un poquito más. Pero no se lo diga. Se pone brava cuando uno descubre sus secretos. Alejandro guardó el dibujo con cuidado excesivo. Lucía, desde la puerta, había escuchado la última frase. No dijo nada. Sus secretos, pensó ella, eran pocos y humildes. Deudas, miedos, cansancio, amor por su hijo. Los secretos de Alejo, en cambio, parecían tener zapatos demasiado caros, llamadas demasiado importantes y una manera de mirar el mundo como si alguna vez le hubiera pertenecido. Cuando Alejandro cruzó el jardín hacia la mansión, la culpa caminó con él. Cada ventana iluminada de la casa grande parecía mirarlo. Había querido ser tratado como un hombre común, pero no había aceptado la responsabilidad común de decir quién era. Había confundido el deseo de ser querido con el derecho a esconder información. Y en algún lugar detrás de él, en una cocina amarilla, Lucía empezaba a entender que el problema no era lo que Alejo tenía, sino lo que callaba. Lucía empezó a desconfiar de Alejo no de golpe, sino como se empieza a sentir una gotera dentro de la pared. Al principio era solo una mancha pequeña, el reloj caro, la voz firme en el teléfono, la caja de herramientas recién comprada, la manera de mirar los contratos como si pudiera cambiarlos con una llamada. Después vinieron otros detalles. Sus zapatos nunca parecían cansados. Sus camisas simples tenían caída de tienda cara, y cuando entraba en un lugar, hasta los desconocidos se enderezaban un poco. Alejandro percibió ese cambio con una precisión dolorosa.
Lucía ya no le cerraba la puerta, pero tampoco dejaba la puerta igual de abierta. Seguían compartiendo café, reparaciones torpes y conversaciones sobre Mateo, pero ella guardaba ciertos silencios como quien guarda monedas para una emergencia. Él quiso confesarse más de una vez. Lo intentó una tarde, mientras ella doblaba ropa limpia sobre la mesa y Mateo hacía sumas con frijoles secos. Pero la cobardía, hay que decirlo, también sabe usar palabras suaves. «Lucía, hay algo que debo decirte», empezó él. Ella levantó la mirada, seria. «Entonces dígalo». Mateo, sin apartarse de sus frijoles, añadió: «Pero no diga que el robot necesita otra operación, porque ya gastó todos sus tornillos». Alejandro casi sonrió, y esa pequeña distracción le bastó para retroceder. Se dijo que no era el momento, que el niño estaba presente, que Lucía venía cansada, que una verdad necesita preparación. Todas esas razones tenían apariencia de prudencia y olor a miedo. Así funcionan las mentiras cuando ya no caben en la boca. Empiezan a disfrazarse de cuidado. «Es sobre el trabajo del hotel», dijo al final. «Quizá las cosas mejoren pronto». Lucía lo observó unos segundos más de lo habitual. «Qué optimista amaneció el electricista». «A veces pasa», sí, respondió ella, doblando una camisa de Mateo. «A veces también aparece dinero en bolsillos viejos, pero una no hace planes con milagros». Alejandro entendió que había perdido otra oportunidad. Lo peor de la mentira no era solo decirla, era acostumbrar al otro a recibir una versión incompleta de la realidad y luego esperar que, cuando todo estallara, agradeciera las buenas intenciones. Él empezaba a ver la injusticia de aquello, pero verla no lo hacía más valiente. La valentía, por desgracia, no viene incluida con los cargos directivos. Mientras tanto, Isabel Valcárcel observaba. Esa era una de sus habilidades más peligrosas. No cocinaba, no abrazaba, no pedía perdón, pero observaba con una paciencia de araña fina. Vio a Alejandro caminar hacia la casa, auxiliar más de lo razonable. Vio a Mateo correr hacia él con una confianza que nunca había mostrado dentro de la mansión. Vio, sobre todo, que Lucía empezaba a ocupar un lugar en la mirada de su hijo mayor que ninguna mujer rica había conseguido ocupar en años. Una tarde, Isabel apareció en la casa a auxiliar sin avisar. Llevaba perlas, perfume caro y una expresión de quien entra en una habitación humilde convencida de que le está haciendo un favor al aire. Lucía estaba amasando masa para empanadas que vendería al día siguiente. Mateo dibujaba en la mesa, con la lengua asomada entre los dientes, completamente concentrado en convertir un autobús en nave espacial. «Necesito hablar contigo», dijo Isabel. Lucía se limpió las manos en el delantal. «Si es sobre irnos, ya tuvimos esa conversación». No mejoró con la repetición. Isabel miró la cocina con desprecio discreto. «No te confundas por lo que Alejandro dijo aquella noche. Mi hijo tiene impulsos de culpa, nada más. Daniel murió, y tú te aferras a una familia que nunca fue realmente tuya». Mateo dejó de dibujar. Lucía lo notó al instante. Las madres desarrollan un oído especial para el silencio de sus hijos. Se acercó a la mesa y puso una mano sobre el dibujo, no para ocultarlo, sino para anclar al niño al presente. «Mateo, ve a buscar tus colores al cuarto», dijo con suavidad. «Aquí están mis colores. Entonces, busca los que se esconden mejor». Mateo entendió que era una misión inventada y obedeció con la seriedad de un soldado pequeño. Cuando salió, Lucía se volvió hacia Isabel. Su voz no tembló. Eso irritó más a la otra mujer que cualquier insulto. «Puede odiarme todo lo que quiera», dijo Lucía. «Puede pensar que soy poca cosa, que no encajo en sus cenas, que mi apellido mancha las tarjetas navideñas. Pero no vuelva a decir delante de mi hijo que él pertenece a medias. Un niño no es un préstamo familiar». Isabel sonrió con frialdad. «Hablas como si pudieras protegerlo de todo». «No puedo protegerlo de todo, pero sí puedo enseñarle que nadie tiene derecho a hacerlo sentir menos, ni siquiera a alguien con su sangre». Por primera vez, Isabel no encontró una respuesta inmediata. No porque Lucía hubiera ganado poder, sino porque había tocado algo que Isabel no entendía, la autoridad de una madre que no posee casi nada y aún así defiende como si tuviera un reino. La señora Valcárcel se fue sin despedirse, dejando en la cocina un olor a perfume y amenaza. Mateo volvió con 3 colores en la mano. «El azul no quería salir», dijo. Lucía lo abrazó un segundo más de lo necesario. El azul, a veces, es tímido. Alejandro supo de aquella visita esa misma noche, no porque Lucía se quejara, sino porque Mateo, fiel a la brutal transparencia infantil, le contó que la abuela Isabel
Había venido con cara de morder limón caro. Alejandro cerró los ojos. Imaginó a su madre en la cocina amarilla, usando la elegancia como aguja. Sintió rabia, pero también vergüenza. Durante años había permitido que Isabel gobernara la familia con heridas bien peinadas. Hablaré con ella, dijo. Lucía, que lavaba platos, no se giró. No necesito un guardaespaldas. No es eso. Entonces, no lo haga por mí. Hágalo por Mateo, y hágalo cuando yo no tenga que verlo como otra guerra donde todos deciden por encima de mi cabeza. Alejandro guardó silencio. Ella tenía razón otra vez, lo cual empezaba a ser una costumbre incómoda. Él había pasado la vida resolviendo problemas entrando en la habitación con más autoridad que los demás. Pero Lucía no le pedía una intervención heroica, le pedía algo más difícil. Responsabilidad sin espectáculo, acción sin aplauso, reparación sin convertirla en deuda. La oportunidad de revelar la verdad llegó pocos días después, y como suele ocurrir con las oportunidades importantes, llegó disfrazada de trámite. Lucía recibió una llamada del hotel donde trabajaba. Faltaba personal de cocina para un evento grande del Grupo Valcárcel, una presentación ante socios, directores y miembros de la junta. Pagarían horas extra y comida. Lucía aceptó antes de que el orgullo pudiera discutir con la necesidad. El orgullo es digno, sí, pero no paga inhaladores. Cuando le contó a Alejo, Alejandro sintió que el aire se le cerraba. Conocía ese evento. No solo lo conocía, él lo presidiría. La presentación anual de reestructuración operativa del grupo tendría lugar en el Hotel Central, con su rostro en pantallas, su nombre en placas, su voz dictando decisiones. Podía impedir que Lucía asistiera, podía mover turnos, cambiar listas, inventar una falla. Lo pensó durante 2 segundos, y esos 2 segundos le dieron asco. ¿Estarás en cocina?, preguntó, intentando sonar normal. Sí. No se preocupe, no voy a invadir el mundo de los manteles largos. Solo cortaré verduras para que los importantes crean que la comida aparece por inspiración divina. Lucía, ella lo miró con atención. ¿Qué? La verdad se paró entre ellos, grande, cansada, esperando. Alejandro la vio. Lucía también pareció verla, aunque no conociera su forma exacta. Pero él volvió a callar, no por maldad. La maldad habría sido más simple. Calló porque quería una noche más de café, una risa más de Mateo, una mirada más de Lucía sin el peso del apellido Valcárcel encima. A veces el egoísmo se viste de amor y pide comprensión. Ten cuidado, dijo al fin. Lucía sonrió apenas. Trabajo en cocina, Alejo. El peligro más común es una cebolla vengativa. El día del evento, el Hotel Central brillaba como un escenario. Pisos de mármol, arreglos florales imposibles, camareros moviéndose con bandejas de plata y gerentes hablando por auriculares como si coordinaran el aterrizaje de un avión. Lucía llegó por la entrada de servicio con otras trabajadoras temporales. Llevaba el uniforme blanco, el cabello recogido y una bolsa pequeña con una foto de Mateo escondida en el bolsillo del delantal. En la cocina, el mundo era otro. Allí no había mármol emocional, solo vapor, órdenes rápidas, cuchillos, ollas y pies cansados. Lucía se sintió cómoda en esa verdad ruidosa. La cocina no fingía delicadeza. Quemaba, exigía y alimentaba. Carmen, su compañera, le dio un empujón amistoso con el hombro. Dicen que hoy viene el dueño, de todo esto susurró. Don Alejandro Valcárcel en persona. Lucía cortó pimientos sin levantar la vista. Que aproveche y vea si también es dueño del cansancio de sus empleados. Carmen soltó una risa. Ay, mujer, tú vas a morir por decir lo correcto en el lugar incorrecto. Mientras no sea antes de cobrar, está bien. Lucía no imaginaba que la frase le llegaría al corazón a un hombre que, en ese mismo momento, subía por un ascensor privado con 3 directores y una carpeta de cuero. Alejandro vestía un traje negro impecable, el reloj caro volvía a su muñeca. Su rostro era el de siempre, controlado, distante, casi tallado. Pero por dentro llevaba una tormenta menos visible que aquella noche de apagón, y bastante más peligrosa. En la sala de juntas, todos se levantaron cuando él entró. El gesto era automático, entrenado por años de poder. Alejandro lo notó como nunca antes. Antes le parecía normal, ahora le pareció grotesco. Pensó en Lucía subiendo al autobús, agarrándose del tubo para no caer, mientras esos hombres se ponían de pie porque él cruzaba una puerta. El contraste le arañó la conciencia, pero ya era tarde para detener el mecanismo. La presentación empezó.
En una pantalla gigante apareció el logotipo del Grupo Valcárcel, seguido de su nombre completo: Alejandro Valcárcel Aranda, presidente ejecutivo. Él habló de reformas laborales, auditorías internas, contratos temporales, condiciones de personal. Los directores escuchaban con sorpresa. Algunos no entendían por qué de pronto el presidente parecía interesado en asuntos que antes delegaba. Alejandro sí lo sabía demasiado bien. Tenía nombre, ojos firmes y una cocina amarilla. Abajo, en la zona de servicio, Lucía recibió la orden de llevar con Carmen unas bandejas hacia el pasillo lateral de la sala. No entrarían, solo dejarían la comida en una mesa auxiliar. El camino pasaba por detrás de una pared de cristal parcialmente cubierta. Lucía caminó concentrada, sosteniendo una bandeja de canapés, con la habilidad de quien ha equilibrado cosas más pesadas en la vida que comida pequeña para gente importante. Entonces, oyó una voz. No una voz parecida, no una voz recordada a medias. Era la voz de Alejo, pero sin torpeza, sin pausa doméstica, sin café barato entre las manos. Era una voz de mando, una voz acostumbrada a cerrar asuntos. Lucía se detuvo tan abruptamente que Carmen casi chocó con ella. «¿Qué pasa?», susurró Carmen. Lucía no respondió. Miró hacia la pantalla grande de la sala. Allí estaba él. No Alejo con camisa gris, no el hombre que negociaba con tuberías, ni el que quemaba cebollas con aspecto de villano arrepentido. Allí estaba Alejandro Valcárcel, de traje negro, de pie al frente de una mesa larga donde todos lo miraban como se mira a quien firma destinos. Su nombre brillaba debajo de su imagen: Don Alejandro Valcárcel, presidente ejecutivo, dueño del hotel, dueño de la casa grande, dueño, por lo visto, de demasiadas verdades que ella no había recibido. El cuerpo de Lucía entendió antes que su mente. Sintió frío en las manos, aunque la bandeja estaba tibia. Escuchó palabras sueltas: reestructuración, dignidad laboral, responsabilidad corporativa. ¡Qué ironía tan fina!, pensó una parte amarga de ella. El hombre hablaba de dignidad ante una sala llena, mientras a ella se la había negado en privado. No por ser pobre, no por trabajar en cocina, sino porque él había entrado en su vida con una identidad prestada. Alejandro giró la cabeza hacia el cristal, como si una cuerda invisible le tirara del pecho. La vio. Lucía estaba inmóvil, con el uniforme blanco y la bandeja entre las manos. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y todo el lenguaje de los poderosos se volvió inútil. Él dejó de hablar durante un segundo, solo un segundo, pero en una sala de juntas un segundo de silencio del presidente puede sonar como un derrumbe. Lucía bajó la bandeja sobre la mesa auxiliar con una calma que no venía de la paz, sino del orgullo. Carmen murmuró algo, pero ella ya no escuchaba. Se quitó los guantes, los dejó junto a la comida y caminó hacia la salida de servicio. No corrió, no lloró, no hizo una escena que los demás pudieran convertir en chisme. Lucía sabía que los pobres, cuando sufren en lugares elegantes, deben sufrir con discreción para no ser acusados de mal gusto. Alejandro abandonó la presentación a mitad de una frase. Los directores se miraron, desconcertados. Alguien intentó seguirlo con documentos, pero él levantó una mano y nadie se atrevió. Caminó por el pasillo lateral, rápido, con el corazón golpeándole las costillas de una manera que ningún informe médico habría considerado conveniente. Alcanzó a Lucía cerca de la salida de empleados, donde el olor a detergente y lluvia vieja era más honesto que todo el salón de arriba. Lucía dijo. Ella se detuvo. No se giró de inmediato. A veces una mujer necesita un segundo para ordenar su dignidad antes de mirar a quien acaba de romperle la confianza. ¿Alejo?, preguntó al fin, volviéndose. «¿O don Alejandro? Quiero usar el nombre correcto. Ya ve que una en servicio debe cuidar los tratamientos». Él recibió la frase como un golpe merecido. Debí decírtelo. Sí. Solo eso. Sí. No gritó, no insultó, no le preguntó cómo pudo. Esa sencillez le dolió más que un escándalo. Alejandro dio un paso, pero ella retrocedió apenas. La distancia fue pequeña, casi invisible, pero definitiva. Al principio fue una confusión, dijo él. Después quise que me trataras como alguien normal. Lucía soltó una risa breve, sin alegría. Qué lujo tan curioso. Usted pudo ponerse la ropa de hombre normal cuando quiso. Yo no puedo quitarme la de mujer pobre cuando me canso. Alejandro bajó la mirada. La frase le atravesó todas las defensas. Quiso explicar que había sentido miedo, que en su mundo nadie lo miraba sin interés,
que con ella había encontrado algo verdadero, pero cada argumento sonaba peor antes de nacer, porque el dolor de Lucía no necesitaba ser convencido, necesitaba ser respetado. No quise hacerte daño, dijo, pero eligió hacerlo cada día que cayó. Silencio. En el pasillo pasaron 2 camareros empujando un carrito. Fingieron no mirar, con esa cortesía profesional que a veces es la única misericordia disponible. Lucía se quitó del bolsillo una pequeña llave que Alejandro le había prestado para arreglar el cobertizo de la casa auxiliar. También sacó el pañuelo que él había olvidado una tarde y que ella lavó sin pensarlo. Se los tendió. No estoy enojada porque sea rico, dijo. Eso sería fácil. Estoy enojada porque usted sabía todo de mí. Mis deudas, los miedos de Mateo, la medicina, las camisas de Daniel, el modo en que me tiembla la voz cuando hablo de irnos. Y yo no sabía ni siquiera con quién tomaba café. Alejandro no tomó la llave enseguida. Sus manos, que firmaban órdenes sin temblar, se quedaron inútiles frente a la palma abierta de Lucía. Lucía, por favor. Ella levantó los ojos. Había dolor en ellos, sí, pero no derrota. Esa era la parte que más lo desarmaba. Isabel la había llamado poca cosa. Él, con su mentira, la había tratado como alguien incapaz de decidir. Y aún así, allí estaba Lucía, pequeña bajo las luces frías del pasillo, más entera que él. El problema no es su dinero, don Alejandro. El problema es que entró en mi vida como alguien que no podía lastimarme desde arriba, cuando siempre estuvo arriba mirando todo. Mateo apareció entonces al final del corredor, de la mano de doña Elvira. Lucía la había llamado para que lo llevara al hotel al terminar su turno, pensando que podrían volver juntos a casa. El niño traía su mochila azul y el robot asomando por el cierre. Al ver a Alejandro con traje, se detuvo. Sus ojos pasaron de su madre al hombre, del traje al rostro conocido. La infancia no entiende todos los detalles, pero reconoce una mentira cuando le cambia la temperatura al aire. ¿Alejo?, preguntó Mateo. Alejandro sintió que algo se quebraba del todo. Se arrodilló por instinto, pero Mateo dio un paso atrás y se pegó a la falda de doña Elvira. No fue rechazo furioso, fue peor, confusión herida. Mateo dijo a Alejandro. Lucía se adelantó, no para proteger a Alejandro, sino para proteger a su hijo de una explicación improvisada. Se arrodilló frente a Mateo y le acarició la mejilla. «Vamos a casa, capitán. ¿Él es el dueño del hotel?», susurró el niño. Lucía cerró los ojos un instante. Sí, Mateo miró a Alejandro. Entonces sí sabía arreglar la luz porque era dueño de la luz. A cualquier otra hora, en cualquier otra vida, la frase habría provocado una sonrisa triste. Pero nadie sonrió. Alejandro quiso decirle que no era así, que poseer edificios no significaba saber reparar nada importante, que justamente por eso había fallado. Pero la verdad necesitaba tiempo, y él había gastado el suyo en esconderla. Lucía tomó la mano de Mateo. Doña Elvira, mujer pequeña y feroz como una cafetera vieja, miró a Alejandro de arriba abajo. No dijo nada, lo cual en ella era una forma muy avanzada de insulto. Lucía intentó él una última vez. «Déjame explicarte». Ella negó despacio. «No hoy. Hoy ya explicó bastante la pantalla». Luego, se marchó con Mateo por la salida de empleados. Alejandro quedó en el pasillo con la llave y el pañuelo en la mano. Detrás de él, la sala de juntas seguía esperando al presidente. Delante, la puerta de servicio se cerró con un sonido pequeño, casi vulgar. Nadie en el hotel lo habría confundido con una tragedia. Pero para Alejandro, ese clic fue más fuerte que cualquier trueno. Volvió a la sala de juntas porque había un imperio que no se detenía por un corazón roto, ni siquiera cuando el corazón pertenecía al dueño del imperio. Los directores fingieron normalidad. Él terminó la presentación con voz firme, aprobó reformas, ordenó auditorías y respondió preguntas. Desde fuera, Alejandro Valcárcel parecía intacto. Esa era una de sus grandes habilidades. Poder desmoronarse por dentro con excelente postura. Al caer la tarde, fue a la casa auxiliar. La encontró cerrada. En la ventana ya no estaban algunos dibujos de Mateo. La manta remendada no se veía sobre el sofá. Doña Elvira salió de la casa vecina con los brazos cruzados. «No están», dijo. «¿Dónde fueron?» «A un lugar donde puedan respirar sin que les mientan». Alejandro aceptó la respuesta como quien acepta una sentencia. Miró la bombilla amarilla sobre la puerta. Seguía encendida, pero ya no lo invitaba. Doña Elvira lo observó con ojos duros. «Usted tiene cara de hombre que piensa que pedir perdón es hablar bonito. No se equivoque. A Lucía no le falta inteligencia, ni fuerza, ni hambre de dignidad.
Si vuelve, no venga con flores de rico, venga con verdad de pobre. La puerta de doña Elvira se cerró antes de que él pudiera responder. Alejandro se quedó bajo el cielo gris, con sus zapatos caros hundiéndose apenas en el barro del jardín. Había sido admirado, temido, obedecido y envidiado. Esa tarde, en cambio, solo era un hombre que había querido ser querido sin pagar el precio más simple del amor, ser conocido por completo. Y por primera vez, la mansión al otro lado del camino no le pareció una casa, le pareció una consecuencia. Alejandro Valcárcel volvió a su penthouse esa noche porque la mansión familiar le resultó insoportable. El penthouse ocupaba los últimos pisos de una torre sobre la avenida Reforma, con ventanales tan grandes que la ciudad parecía una maqueta iluminada para su uso personal. Había mármol negro, arte abstracto, una cocina donde nadie cocinaba y una terraza desde la que podía ver miles de hogares. Curioso privilegio, mirar tantas ventanas encendidas y no tener una sola a la que desear volver. Se quitó el saco y lo dejó sobre una silla de diseño italiano que costaba más que todos los muebles de la casa auxiliar juntos. Antes, ese detalle le habría parecido normal. Ahora le pareció obsceno. Caminó hasta el bar, sirvió whisky y no lo bebió. En el cristal del ventanal vio su reflejo. El hombre que todos obedecían, impecable, poderoso, perfectamente solo. La ciudad brillaba abajo como una promesa ajena, y por primera vez, él no quiso poseerla. Quiso bajar. Sobre su escritorio estaba el dibujo de Mateo, Alejo con una llave inglesa, parado junto a la casa amarilla, bajo un sol inventado por un niño que aún no sabía desconfiar del todo. Alejandro lo tomó con cuidado. La figura dibujada tenía los brazos demasiado largos y una sonrisa torpe. No era Alejandro Valcárcel, era el hombre que Mateo creyó conocer. Tal vez por eso dolía más. Los niños no dibujan cargos, dibujan presencias. Y él había sido una presencia falsa. No durmió. A las 3 de la mañana, revisó por tercera vez los informes de personal de sus hoteles. A las 4 llamó a su director jurídico. A las 5, al de operaciones. Ninguno se atrevió a preguntar por qué el presidente quería auditar contratos temporales antes del amanecer. En el mundo corporativo, la culpa de un hombre poderoso suele llamarse nueva prioridad estratégica, porque queda mejor en el correo. Pero Alejandro sabía la verdad. No estaba innovando, estaba llegando tarde. A las 8, reunió al comité ejecutivo. Entró en la sala con la misma calma de siempre, pero algo en su rostro hizo que nadie bromeara. Ordenó revisar todos los contratos de personal temporal, eliminar prácticas abusivas, pagar horas extra atrasadas y abrir una línea de denuncia independiente para cocinas, limpieza, mantenimiento y seguridad. Un director financiero carraspeó, preocupado por los costos. Alejandro lo miró como se mira a un incendio pequeño antes de que toque las cortinas. ¿Está sugiriendo que nuestra rentabilidad depende de cansar gente pobre hasta quebrarla?, preguntó. El hombre palideció. No, presidente. Solo hablaba de impacto operativo. Entonces operen mejor. La frase quedó registrada en el acta con menos vergüenza de la que merecía. Alejandro sabía que aquellas medidas no compraban perdón. Lucía habría detestado que él las presentara como ofrenda romántica, pero también sabía que la mentira había crecido sobre una estructura donde él podía entrar y salir de las vidas humildes sin verlas. Si quería empezar a reparar, no bastaba con sufrir en una torre bonita, había que tocar el engranaje que su comodidad había mantenido girando. Isabel apareció en su oficina 2 días después, sin cita, como solo entran las madres que aún creen tener llave moral sobre sus hijos adultos. Llevaba un vestido azul oscuro y una indignación perfectamente planchada. Se sentó sin esperar permiso. Alejandro firmaba documentos. No levantó la vista enseguida. Esa pequeña demora la irritó más que cualquier grito. «Estás convirtiendo un problema doméstico en una revolución sindical», dijo ella. «Estoy corrigiendo abusos. Estás actuando por culpa de esa mujer». Alejandro dejó la pluma sobre la mesa. Esa mujer se llama Lucía. Fue esposa de Daniel. Es madre de Mateo. Y no necesitas pronunciar su nombre con ternura, pero vas a pronunciarlo con respeto. Isabel apretó los labios. Hubo un tiempo en que Alejandro habría evitado esa conversación por cansancio o conveniencia. Dejar a Isabel gobernar el territorio emocional de la familia le parecía práctico. Ahora entendía que la comodidad de su silencio había sido una forma de complicidad. Su madre no había expulsado a Lucía de golpe. La había empujado durante años con frases pequeñas, cenas frías y favores cargados de veneno.
Lucía no pertenece a nuestro mundo, dijo Isabel. Mateo pertenece a mi familia. Mateo necesita una educación acorde a su apellido. Mateo necesita adultos que no lo hagan sentir como una equivocación. Isabel se levantó. Durante un instante su rostro perdió elegancia y mostró puro miedo. No miedo a Lucía, no exactamente. Miedo a perder el control de la historia familiar que había contado durante décadas, que los Valcárcel eran fuertes porque no necesitaban a nadie, que el amor era una debilidad útil solo para poemas y funerales. Alejandro la vio con tristeza. También ella era una casa grande con muchas habitaciones cerradas. Si eliges a esa mujer contra tu madre, no esperes que yo lo acepte, dijo. Alejandro sostuvo su mirada. No te estoy pidiendo que la elijas. Te estoy diciendo que ya no puedes humillarla. Isabel se fue sin despedirse. La puerta se cerró con suavidad carísima. Alejandro volvió a los documentos, pero sus manos tardaron en moverse. Había enfrentado a su madre, sí, pero aún no había enfrentado a Lucía. Esa era otra clase de miedo. Isabel podía atacarlo. Lucía podía mirarlo en silencio. Y había silencios que hacen más daño que cualquier insulto, porque no dejan enemigo afuera. Te obligan a sentarte con el tuyo. Intentó llamar. Lucía no contestó. Envió un mensaje corto, sin excusas. Quiero disculparme. No voy a insistir si no quieres verme. Ella lo leyó y no respondió. Alejandro aceptó la ausencia de respuesta como una respuesta completa. Al día siguiente fue a la escuela de Mateo, pero se quedó al otro lado de la calle, junto a un puesto de jugos, sin acercarse. No quería que Lucía sintiera que usaba al niño para entrar por una puerta que ella había cerrado. Mateo salió con la mochila azul, hablando con doña Elvira. Lucía venía detrás, cansada, hermosa sin saberlo, con el uniforme de trabajo doblado en una bolsa. Alejandro sintió el impulso de cruzar. No lo hizo. El vendedor de jugos, un hombre ancho con bigote filosófico, lo miró de reojo. ¿Va a comprar algo o nomás vino a sufrir frente a la papaya? Alejandro parpadeó. Un jugo de naranja. Bien. El sufrimiento con vitamina C se lleva mejor. Compró el jugo y se quedó allí, ridículo y quieto, mientras Lucía notaba su presencia. Sus miradas se cruzaron desde lejos. Ella no sonrió, tampoco huyó. Solo tomó la mano de Mateo y siguió caminando. El niño lo vio y levantó la mano a medias, una duda pequeña moviéndose en los dedos. Alejandro respondió con el mismo gesto. No se acercó. Por primera vez en su vida adulta, entendió que respetar una distancia podía ser una forma de amor. Pasaron 10 días. Para Alejandro fueron 10 días absurdamente largos, porque no estaban divididos en reuniones, sino en ausencias. Ya no oyó las preguntas de Mateo, ya no recibió café en una taza astillada, ya no vio a Lucía cortar verduras mientras le corregía la vida con una ceja levantada. En su penthouse, la comida llegaba perfecta y sin gracia. Una noche intentó pelar una cebolla solo, terminó llorando y ni siquiera pudo culpar por completo a la cebolla. El viernes recibió una llamada de doña Elvira. Su voz sonaba como puerta oxidada, áspera, útil, imposible de ignorar. Lucía aceptó verlo, dijo. No porque lo merezca, sino porque Mateo hizo preguntas y ella no quiere criar a un niño con fantasmas. Venga a las 7, solo, sin chofer, sin flores, sin cara de discurso. Alejandro cerró los ojos. Iré, y no traiga regalos caros. Aquí no tenemos dónde poner culpas envueltas. Colgó. Alejandro se quedó con el teléfono en la mano y una humildad nueva, incómoda, mal ajustada. A las 7:10 estaba frente al edificio donde Lucía se había instalado temporalmente, un conjunto viejo de paredes descascaradas, pasillos estrechos y plantas en latas de pintura. Subió por la escalera porque el ascensor no funcionaba. En cada piso olía distinto: sopa, jabón, humedad, vida. Para un hombre acostumbrado a ascensores privados, subir 4 pisos con culpa fue un ejercicio bastante educativo. Doña Elvira abrió la puerta antes de que tocara. Lo examinó sin disimulo. Vino solo. Sí. Sin flores. Sí. Sin abogado escondido en el bolsillo. También. La mujer lo dejó pasar con un gruñido que, en su idioma personal, quizá significaba aprobación mínima. La sala era pequeña. Había un sofá de tela café, una mesa baja con marcas de vasos, juguetes ordenados en una caja y la mochila azul de Mateo junto a una silla. Lucía estaba en la cocina, sirviendo agua. No se había arreglado para él. Ese detalle lo golpeó con ternura y justicia. No estaba allí para seducirlo,
ni para castigarlo con belleza. Estaba allí para escuchar si valía la pena. Mateo se asomó desde el pasillo. Tenía el robot en las manos. No corrió hacia Alejandro. Tampoco se escondió. Se quedó mirando el traje sencillo que Alejandro había elegido con demasiado cuidado para no parecer Alejandro, lo cual era irónico y bastante inútil. «¿Ahora cómo te llamas?», preguntó el niño. Alejandro sintió la pregunta hasta en los huesos. Se arrodilló, no para dramatizar, sino para no hablarle desde arriba. «Me llamo Alejandro, soy tu abuelo, y te mentí cuando dejé que me llamaras Alejo, sin explicarte toda la verdad». Mateo frunció el ceño. ¿Alejo era mentira completa o mentira chiquita? Lucía cerró los ojos un segundo. Alejandro miró al niño con seriedad. Era una mentira que parecía chiquita, pero hizo daño grande. Mateo procesó eso con la gravedad de un juez en pijama. Eso pasa cuando uno dice que solo comió una galleta y luego eran 5. Exactamente, dijo Alejandro. Pero peor, Lucía dejó los vasos sobre la mesa. Mateo, si quieres ir a tu cuarto, puedes ir. Quiero escuchar tantito, respondió él. Pero si empiezan con palabras de adultos aburridas, me voy. Doña Elvira se sentó junto a la ventana con expresión de guardiana ancestral. Alejandro no objetó. La escena era perfecta en su humillación necesaria. Él, que había presidido juntas donde todos esperaban su señal para sentarse, estaba de pie en una sala estrecha, observado por una madre herida, un niño desconfiado y una vecina armada con sentido común. Nunca había tenido menos poder. Nunca había estado más cerca de decir algo verdadero. Lucía empezó: mentí porque fui egoísta, no porque quisiera protegerte, no porque fuera complicado, no porque mi mundo sea difícil. Mentí porque me gustó que me mirara sin miedo y quise quedarme con eso sin pagar el precio de decir quién era. Ella lo escuchó inmóvil. No cruzó los brazos, no lo interrumpió, no le facilitó nada. Alejandro agradeció esa dureza. Si ella hubiera llorado, quizá él habría intentado consolarla para sentirse útil, pero Lucía no necesitaba consuelo de quien causó la herida. Necesitaba verdad. Cuando me contaste tus deudas, tus turnos, las medicinas de Mateo, yo ya sabía que podía resolver algunas cosas con una llamada, continuó él. Y aún así, no te dije que ese poder existía. Te dejé hablar con un hombre que no era completo. Eso te quitó la posibilidad de decidir si querías tenerme cerca. Lucía bajó la mirada a sus manos. Estaban limpias, pero él recordaba la harina, el hilo, las marcas de trabajo. ¿Y por qué ahora?, preguntó. ¿Porque me fui? ¿Porque ya no tiene café barato ni niño que le aplauda arreglos torcidos? Alejandro respiró hondo. La pregunta tenía filo, y debía tenerlo. También por eso admitió. Te extraño a Mateo, extraño esa cocina, pero eso no es razón suficiente para pedir perdón. Vine porque lo que hice estuvo mal, aunque ustedes nunca vuelvan a abrirme la puerta. El silencio que siguió fue largo. Doña Elvira dejó de fingir que miraba por la ventana. Mateo abrazó al robot. Lucía levantó los ojos, y Alejandro vio en ellos algo más difícil que enojo: cansancio. Ella estaba cansada de ser fuerte, cansada de interpretar intenciones ajenas, cansada de que la vida le pusiera exámenes de dignidad como si no hubiera aprobado ya demasiados. Usted no me lastimó porque es rico, dijo ella despacio. Me lastimó porque en mi casa yo era la única que no sabía quién estaba sentado a la mesa. Me escuchó hablar de Daniel, de Mateo, de mis miedos. Yo le di verdades pequeñas, pero eran mías. Usted me dio un nombre prestado. Alejandro asintió. Lo sé. No lo sabe del todo. Tal vez algún día lo entienda mejor, pero hoy al menos no está explicándose como víctima, y eso ya es algo. A él le dolió esa misericordia mínima más que un rechazo completo. Sacó de su bolsillo una hoja doblada, pero no se la entregó enseguida. Traje esto para que lo leas cuando quieras. No es dinero. Es una lista de lo que ya cambié en los hoteles y lo que falta por cambiar. No te la doy para que me perdones. Te la doy porque tú me enseñaste a mirar lo que yo prefería no ver. Lucía tomó la hoja, la dejó sobre la mesa sin abrirla. Si hizo eso por mí, está mal hecho. Empezó por ti, dijo él. Debe continuar aunque tú no quieras verme. Eso es lo único decente. Mateo levantó la mano, como en la escuela. Pregunta. Lucía suspiró. Adelante, capitán. Si eres mi abuelo, ¿por qué no viniste antes? La sala entera pareció encogerse. Alejandro miró al niño y sintió que todas las disculpas preparadas se volvían polvo. Esa era la pregunta que nadie en una junta podía formularle. La pregunta que no cabía en reformas laborales ni en enfrentamientos con Isabel. ¿Por qué no había venido antes? Porque estaba ocupado, porque le dolía Daniel,
porque no sabía cómo, porque era más fácil enviar dinero. Todas las respuestas eran ciertas. Ninguna era suficiente. Porque fui cobarde, dijo al fin. Porque cuando tu papá murió, yo no supe acercarme a ti ni a tu mamá, y en lugar de aprender, me escondí en el trabajo. Eso no fue culpa tuya, Mateo. Nunca fue culpa tuya. Mateo lo miró con los ojos brillantes, pero no lloró. Tenía la misma dignidad silenciosa de Lucía, heredada quizá no por sangre, sino por convivencia. Yo pensé que no le caía bien a la familia grande. Alejandro sintió que la frase le partía algo que no sabía que seguía entero. La familia grande se equivocó contigo. Yo me equivoqué contigo. Lucía se llevó una mano a la boca, pero no dijo nada. Doña Elvira murmuró algo parecido a una oración y a un insulto contra los adultos torpes. Alejandro aceptó también eso. ¿Vas a volver a mentir?, preguntó Mateo. No. Aunque sea para que no me ponga triste, especialmente no para eso. Mateo lo pensó. Luego levantó el robot. Comandante Chispa también necesita disculpa. Usted dijo que lo arregló perfecto y camina como cangrejo mareado. Alejandro soltó una risa húmeda, de esas que nacen al borde del llanto. Tienes razón. Le debo una disculpa técnica. Lucía miró al niño, y por primera vez en muchos días, una sombra de sonrisa le tocó la boca. No era perdón. Alejandro lo sabía. Era apenas una ventana abierta 1 centímetro en una habitación donde faltaba aire, pero no iba a empujarla. No esta vez. Aprender a no empujar quizá sería la parte más difícil de su transformación, más difícil incluso que admitir errores frente a empleados o enfrentarse a Isabel. Después de la conversación, Lucía no lo invitó a quedarse a cenar. Le permitió tomar un vaso de agua y despedirse de Mateo. Esa frontera clara le pareció justa. Alejandro se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, Lucía lo llamó por su nombre real. Alejandro. Él se volvió. Si vuelve, que sea porque puede estar aquí sin intentar arreglarlo todo en un día. Él asintió. Volveré solo si tú lo permites, y no traeré soluciones antes de escuchar el problema. Doña Elvira resopló desde la ventana. Milagro. El rico aprende gramática básica del respeto. Lucía no pudo evitar reír, muy bajo. Mateo también rió. Alejandro guardó esa risa con más cuidado que cualquier contrato. Salió al pasillo viejo sin sentirse absuelto, pero sí menos falso. Bajó las escaleras despacio. Afuera, la ciudad no había cambiado. Bocinas, lluvia fina, vendedores cerrando puestos, luces cansadas. El mundo seguía siendo desigual, imperfecto, duro, pero por primera vez, Alejandro no quiso regresar arriba para mirarlo desde lejos. Esa noche, volvió al penthouse y encendió solo una lámpara pequeña. Se sentó frente a los ventanales, sin servirse whisky. En la mesa puso el dibujo de Mateo, la lista de reformas pendientes y una nota escrita por él mismo con una frase sencilla: no comprar perdón, construir confianza. La letra era firme, pero la mano le había temblado un poco. Bien, tal vez las manos que tiemblan antes de hacer lo correcto todavía sirven para algo. El perdón, descubrió Alejandro Valcárcel, no era una puerta que se abría porque uno tocaba con suficiente arrepentimiento. Era más parecido a una planta delicada en una maceta vieja. Necesitaba tiempo, agua constante y, sobre todo, que nadie la jalara de las hojas para comprobar si estaba creciendo. Durante las semanas siguientes, Lucía no lo llamó todos los días, ni permitió visitas inesperadas, ni aceptó cenas elegantes. Le dio algo mucho más difícil para él: horarios, límites y silencios. Alejandro aprendió a preguntar antes de aparecer. La primera vez que Lucía le permitió recoger a Mateo en la escuela, llegó 15 minutos temprano y se quedó junto al puesto de jugos, ya conocido por el vendedor de bigote filosófico. El hombre lo miró con aprobación mínima. Hoy trae menos cara de funeral caro, dijo. Estoy practicando. Bien, pero no se emocione. La humildad, como el jugo, se echa a perder si uno la presume. Mateo salió con la mochila azul y se detuvo al verlo. No corrió, pero caminó hacia él. Para Alejandro, aquello fue más importante que cualquier ovación en una sala llena de accionistas. El niño llevaba el comandante Chispa bajo el brazo, ahora con una pierna reforzada con cinta verde. Lo levantó frente a su abuelo con gravedad. Hoy puede caminar 3 pasos sin parecer borracho, informó Mateo. Eso es progreso familiar. Me alegra saberlo, respondió Alejandro. ¿Y tú cómo estás? Mateo lo pensó, todavía enojado poquito, pero menos que el martes. Alejandro asintió como si recibiera un informe decisivo.
Gracias por decírmelo. Mamá dice que uno puede estar enojado y ser educado. Doña Elvira dice que también se puede estar enojado y tener hambre. Ambas tienen razón. Caminaron juntos hasta la esquina, donde Lucía los esperaba después de su turno. Ella observó la distancia entre ellos, no demasiado cerca, no demasiado lejos. Alejandro no intentaba tomar el lugar de nadie. No se comportaba como dueño del niño, ni como salvador tardío. Iba al paso de Mateo, escuchando una explicación muy seria sobre por qué los dinosaurios habrían sido mejores conductores de autobús que los adultos modernos. Lucía sintió que algo dentro de ella se aflojaba apenas. No era ouvido, era aire. Buenas tardes, dijo Alejandro al llegar. Buenas, respondió ella. ¿Sobrevivió a la escuela? Apenas. Hay jerarquías sociales complejas alrededor de las estampas. Mateo suspiró. Le tuve que explicar que un dragón brillante vale 2 robots, no 1. El abuelo todavía no entiende economía básica. Lucía miró a Alejandro. Qué raro. Yo pensé que la economía básica era su especialidad. Él aceptó la broma con una sonrisa pequeña. Antes habría defendido su competencia incluso frente a una burla dulce. Ahora empezaba a entender que no toda risa era una amenaza. Algunas eran invitaciones discretas a permanecer humano. Los tres caminaron hacia la parada de autobús. Alejandro no preguntó si podía llamar un auto. No sacó el teléfono, solo se agarró del tubo al subir, con la seriedad de un hombre que había aprendido de derrotas anteriores. El autobús iba lleno. Una señora con bolsas de mandado reconoció a Lucía y le preguntó si Mateo ya estaba mejor de la tos. Otra le ofreció asiento al niño. Alejandro permaneció de pie, cuidando de no invadir espacio ajeno, mientras la ciudad pasaba por las ventanas en fragmentos. Panaderías, cables, lluvia seca en los bordillos, vendedores de flores, fachadas cansadas. Ese mundo seguía siendo duro, pero ya no le parecía ajeno. Peor aún para su antiguo orgullo, le parecía real. Lucía notó que él llevaba zapatos menos brillantes. No viejos, tampoco había que exagerar el milagro, pero sí zapatos que podían pisar una acera mojada sin pedir disculpas al fabricante. Él descubrió su mirada y levantó una ceja. Compré algo más práctico. ¿Usted solo? Con asesoría del vendedor. Y sin comprar toda la tienda. Estoy impresionada. Yo también. El vendedor lloró un poco, pero creo que de alivio. Lucía rió. Fue breve, pero no defensiva. Alejandro guardó esa risa sin intentar convertirla en permiso. Había aprendido que los momentos buenos no debían exprimirse hasta obtener una promesa. A veces bastaba con dejarlos existir. Mateo, sentado junto a una ventana, los miró a ambos con la concentración de quien arma un rompecabezas familiar, sin tener todavía todas las piezas. Luego volvió a su robot, quizá para darles privacidad infantil, que consiste en mirar a otro lado mientras escucha todo. Las reformas en los hoteles comenzaron a sentirse. Carmen llamó a Lucía una tarde para decirle que por fin habían pagado horas extra atrasadas. Rosa recibió contrato fijo. El supervisor, que cambiaba turno según su humor, fue enviado a una capacitación obligatoria y, según rumores de cocina, salió de la primera sesión con cara de haber mordido una ley laboral. Lucía escuchó todo con prudencia. Le alegraba, pero no quería que su gratitud se confundiera con deuda personal. Alejandro entendió esa diferencia. Cuando ella mencionó las mejoras, él no sonrió como benefactor ni esperó elogio. Solo dijo, faltan muchas cosas. Lucía lo miró. Sí, pero empezó. Tarde. Tarde no siempre significa inútil. Él bajó la vista a sus manos. La frase, viniendo de ella, no era perdón completo, pero sí una especie de permiso para seguir haciendo lo correcto. Alejandro se aferró a eso sin abusar. Su mayor cambio no fue ordenar reformas ni enfrentarse a directores. Fue aprender a no usar cada buena acción como moneda para comprar cercanía. Lucía también empezó a cambiar, aunque no de la manera en que Isabel habría imaginado. No se volvió más dócil, ni más elegante para agradar a los Valcárcel, ni más dispuesta a entrar en cenas donde las sonrisas tenían filo. Aceptó postularse a un programa de formación en gestión de cocina financiado por el grupo, pero administrado por una fundación externa. Revisó las bases 3 veces, preguntó si había otras candidatas y exigió que su nombre no recibiera trato especial. No quiero una beca con apellido escondido, le dijo a Alejandro. No la tendrá, y si me aceptan, será porque puedo con el curso. Lo sé. No diga lo sé con voz de hombre que ya llamó a alguien. Alejandro levantó ambas manos. No llamé a nadie. Lucía lo miró con sospecha profesional.
más le vale. Doña Elvira huele las trampas a 2 cuadras. Doña Elvira, que estaba regando una planta en una lata de duraznos, gritó desde el pasillo, y a 3 si son trampas de rico. Mateo consideró aquello una demostración científica. Alejandro se rió, y esta vez no hubo vergüenza en su risa. Lucía lo observó sin querer. El hombre que antes parecía hecho de vidrio oscuro, empezaba a tener bordes más humanos. Se equivocaba, esperaba, aceptaba bromas, lavaba vasos cuando le tocaba. No se había vuelto perfecto, gracias al cielo. Los hombres perfectos son agotadores y suelen requerir demasiado mantenimiento emocional. El resultado de la beca llegó un jueves por la tarde. Lucía fue aceptada. Leyó el correo en silencio, sentada en la mesa de la cocina, con Mateo haciendo tarea a su lado. No gritó, no saltó, solo se llevó una mano al pecho, como si confirmara que la noticia había entrado bien y no se rompería por moverse demasiado. Mateo levantó la vista. ¿Ganamos algo? No ganamos. Me aceptaron en el curso. Entonces ganaste tú. Yo solo soy público bonito. Lucía lo abrazó hasta hacerlo protestar. Alejandro llegó poco después, invitado para ayudar con una lámpara, aunque todos sabían que la lámpara funcionaba bastante bien. Cuando Lucía le contó, él sonrió con orgullo, pero no dijo, te lo dije, ni yo sabía. Dijo algo mejor, te lo ganaste. Lucía sostuvo su mirada. Sí, esa sola palabra cambió algo, porque durante mucho tiempo ella había vivido recibiendo migajas disfrazadas de favores, y ahora aceptaba un logro sin pedir permiso para merecerlo. Alejandro entendió que amarla no podía significar hacerle la vida pequeña y cómoda bajo su sombra. Tenía que significar verla crecer incluso si ese crecimiento la llevaba a lugares donde él no era indispensable. Para un hombre acostumbrado a ser necesario, aquello era casi una revolución privada. Isabel tardó más en aprender. Al principio se negó a visitar a Mateo en el departamento de Lucía. Decía que no podía subir escaleras, aunque todos sabían que podía subir perfectamente a su palco en el teatro cuando la obra tenía suficiente prestigio. Después intentó invitar al niño a la mansión sin Lucía. Alejandro no lo permitió. La conversación ocurrió en el comedor familiar, bajo el retrato severo del abuelo Valcárcel, que probablemente también habría opinado demasiado si pudiera. Mateo vendrá con su madre o no vendrá, dijo Alejandro. Isabel dejó los cubiertos con cuidado. Esa mujer te está poniendo condiciones sobre tu propio nieto. No, yo estoy poniendo condiciones sobre mi propia familia. La familia Valcárcel siempre ha tenido reglas, entonces añadiremos una nueva. Nadie humilla a la madre de un niño y luego espera abrazarlo como si nada. Isabel lo miró largamente. Había furia en sus ojos, pero también cansancio. Alejandro no esperaba que ella se transformara en una abuela cálida por decreto. La gente no cambia de carácter como quien cambia flores de un jarrón, pero sí podía obligarla a respetar límites. Y a veces, en familias heridas, el respeto llega primero que el cariño. No es lo ideal, claro, pero hay hogares que empiezan a sanar con materiales menos románticos. La primera visita de Isabel al departamento fue incómoda, lo cual era una mejora respecto a cruel. Llegó con un pastel demasiado caro y una muñeca educativa, aunque Mateo era un niño que prefería robots cojos y autobuses espaciales. Lucía recibió el pastel, agradeció con cortesía y preparó café. Doña Elvira se instaló cerca, lista para defender la frontera si alguien pronunciaba una frase venenosa. Nadie la invitó oficialmente, pero nadie tuvo valor de pedirle que se fuera. Mateo mostró a Isabel un dibujo nuevo. En él aparecían la casa amarilla, el departamento, un hotel y muchas personas alrededor de una mesa enorme. Isabel lo miró sin saber qué decir. Hay demasiada gente, comentó al fin. Mateo se encogió de hombros. Es que ahora la familia tiene que practicar. Lucía bajó la mirada para ocultar una sonrisa. Alejandro también. Isabel permaneció callada. Quizá no entendió todo, o quizá entendió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Dejó el dibujo sobre la mesa con cuidado, no abrazó a Lucía, no pidió perdón con lágrimas, no tuvo una conversión espectacular, pero al despedirse dijo, gracias por el café, Lucía. Fue poco, pero fue la primera vez que pronunció su nombre sin desprecio. Lucía no confundió eso con amor, pero tampoco rechazó el pequeño avance. La dignidad también consiste en reconocer cuando una batalla deja de crecer. Alejandro observó la escena desde el pasillo y sintió una gratitud silenciosa hacia esas dos mujeres tan distintas. Una aprendiendo a no herir,
la otra aprendiendo que poner límites no impedía abrir alguna ventana. El verdadero perdón llegó una noche sin anuncio. Alejandro estaba en la cocina de Lucía, arreglando una silla que llevaba meses tambaleándose. Mateo leía las instrucciones en voz alta con tono de ingeniero exigente. Dice que no apriete demasiado. No estoy apretando demasiado. Está haciendo cara de apretar demasiado. Lucía, apoyada en el marco de la puerta, los miraba. Alejandro estaba arrodillado en el suelo, con una manga remangada, una mancha de grasa en la mejilla y una paciencia que antes no habría sobrevivido ni 5 minutos. Mateo le pasó un tornillo. Sus dedos se tocaron. Ninguno hizo drama. Siguieron trabajando. A veces la intimidad verdadera no entra con música, sino con una silla vieja que por fin deja de cojear. Alejandro, dijo Lucía. Él levantó la vista. Había aprendido a no ponerse de pie demasiado rápido cuando ella hablaba así. Antes habría querido adelantarse a sus pensamientos. Ahora esperaba. No olvidé lo que pasó, lo sé, y no quiero que finjamos que no dolió. No quiero fingirlo. Lucía respiró despacio. Mateo dejó las instrucciones sobre sus piernas, repentinamente muy interesado en no interrumpir. Pero te creo cuando dices que estás intentando quedarte de verdad, continuó ella. No como dueño de nada, no como salvador, como alguien que acepta que aquí también se lava el plato que usa. Alejandro sintió que la garganta se le cerraba. Puedo lavar platos, lo sé. Mal, pero puedes. Mateo levantó la mano. Confirmo, deja espuma en los vasos. Los tres rieron. Lucía cruzó la cocina y se sentó en una silla frente a Alejandro. No hubo beso cinematográfico, no hubo promesa eterna bajo lluvia falsa, no hubo violines tratando de convencer a nadie. Hubo una mano de ella sobre la de él. Hubo una pausa larga. Hubo el silencio de Mateo fingiendo no mirar con la discreción de un niño que miraba absolutamente todo. Te perdono, dijo Lucía, pero el perdón no significa que vuelvas a decidir por mí. Significa que puedes demostrar, cada día, que entendiste. Alejandro cubrió su mano con la otra. Eso quiero, no comprarlo, no apurarlo, vivirlo. Lucía asintió. Entonces empieza por terminar esa silla. Si se cae doña Elvira, no habrá romance que nos salve. Doña Elvira, desde el pasillo, gritó, «¡Oí eso!». Mateo se rió tan fuerte que el comandante Chispa cayó de la mesa. Alejandro lo recogió y lo puso de pie. El robot quedó inclinado, como siempre, pero no cayó. A Lucía le pareció una metáfora demasiado obvia, y aún así decidió aceptarla. Algunas cosas torcidas también pueden seguir caminando, siempre que nadie las abandone a mitad de reparación. Un año después, la cocina comunitaria de Lucía abrió en la planta baja de uno de los hoteles reformados. Aunque ella insistió en que tuviera entrada propia desde la calle, no quería que las madres solteras que llegaban a aprender panadería, administración básica y cocina de servicio se sintieran invitadas de segunda. El lugar olía a café, cilantro, pan caliente y nervios nuevos. En la pared había una frase escrita por Lucía: «Nadie se salva sola, pero nadie debe ser salvada sin ser escuchada». Alejandro asistió a la inauguración sin ocupar el centro. Eso, para él, fue casi heroico. Se quedó al fondo con Mateo, sosteniendo una bandeja de vasos. Isabel llegó más tarde, rígida pero presente. Cuando una periodista local quiso fotografiar a Alejandro cortando la cinta, él negó con educación y señaló a Lucía. Ella era la directora. Ella había diseñado el programa, ella había elegido a las primeras participantes. Él solo había abierto una puerta que debió existir desde antes. Mateo, ya de 7 años, se acercó al micrófono cuando nadie lo esperaba. Lucía intentó detenerlo, pero Alejandro murmuró: «Déjalo, tiene mejores discursos que todos nosotros». Mateo tomó aire. «Mi mamá cocina rico, manda fuerte y dice que las sillas deben revisarse antes de sentarse. Mi abuelo antes mentía, pero ahora lava platos y solo deja poquita espuma. Doña Elvira dice que eso es evolución. Gracias por venir». La sala estalló en risas y aplausos. Lucía se cubrió la cara con una mano. Alejandro aplaudió con los ojos brillantes. Isabel, después de un segundo de resistencia, también aplaudió. No con entusiasmo desbordado, no exageremos. Seguía siendo Isabel Valcárcel y no un personaje de milagro navideño, pero aplaudió. Y cuando Mateo bajó, ella le acomodó el cuello de la camisa sin corregirle el cabello. Para ella, aquello equivalía a escribir un poema. Esa noche, después de la inauguración, no fueron a un restaurante elegante. Mateo pidió empanadas en casa,
porque los días importantes deben terminar donde uno puede quitarse los zapatos. Lucía estuvo de acuerdo, Alejandro también. Doña Elvira llegó con una olla de arroz y la excusa transparente de que había cocinado demasiado. Isabel apareció con el pastel menos sofisticado que pudo encontrar, aunque seguía siendo de una pastelería con nombre francés. Nadie se lo reprochó. La familia, al parecer, también se reconstruye con contradicciones. La mesa quedó llena. Hubo platos diferentes, vasos que no combinaban, risas cruzadas, discusiones sobre si el robot merecía una nueva pierna o si su cojera era parte de su personalidad. Alejandro miró a Lucía al otro lado de la mesa. Ella estaba sirviendo agua a Mateo, escuchando a doña Elvira y corrigiendo a Isabel con una delicadeza firme cuando intentó opinar demasiado sobre la educación del niño. No necesitaba rescate, nunca lo había necesitado. Necesitaba respeto, espacio y amor sin disfraz. Más tarde, cuando todos se fueron y Mateo se quedó dormido en el sofá con el comandante Chispa sobre el pecho, Alejandro ayudó a lavar los platos. Lucía lo observó enjabonando un vaso con concentración excesiva. Menos espuma, dijo. Estoy trabajando en ello. Ha dicho eso de varias cosas. Y sigo aquí. Lucía lo miró. Esa era la diferencia. Antes, Alejandro habría comprado una solución, contratado a alguien, cambiado de tema o subido a su torre. Ahora estaba allí, con las mangas mojadas, en una cocina pequeña donde nadie le debía obediencia. Estaba allí no porque le faltaran lugares caros, sino porque por fin había elegido uno verdadero. Alejandro secó el vaso y lo dejó en el estante. Luego miró a Mateo dormido, a Lucía junto al fregadero, a la silla reparada que no se movía ni un milímetro. Pensó en la mansión silenciosa, en los ventanales altos, en los años perdidos. No todo podía recuperarse. Daniel no volvería. La primera infancia de Mateo no se repetiría. La confianza rota siempre tendría una cicatriz, pero una cicatriz no es solo recuerdo de herida, también es prueba de que la piel insistió en cerrarse. Lucía apagó la luz de la cocina, dejando encendida solo una lámpara pequeña sobre la mesa. El departamento quedó en una penumbra tibia. Alejandro tomó la manta remendada y cubrió a Mateo. El niño se movió apenas y murmuró sin despertar: «Buenas noches, abuelo Alejo». Alejandro cerró los ojos. Aquel nombre, mezcla de mentira vieja y verdad nueva, ya no le dolió igual. Lucía lo oyó y sonrió suavemente. «Parece que te ascendieron», susurró, «o me dieron otra oportunidad». Ella se acercó y apoyó la cabeza un instante en su hombro. No fue una promesa escrita, pero Alejandro había aprendido a desconfiar de los papeles cuando el corazón no los acompaña. Aquello era mejor, el peso real de alguien que decide quedarse cerca. Afuera, la ciudad seguía encendida, enorme, desigual, ruidosa. Pero por primera vez Alejandro no la miraba desde arriba como dueño. La escuchaba desde una cocina pequeña, como un hombre que al fin tenía un lugar donde volver.